Obispo Dr. Gabriel Vidal es oriundo de Paraíso de Barahona, República Dominicana. Llegando a los Estados Unidos se integró inmediatamente a la iglesia en New York, Nueva Inglaterra y en la región suroeste hispana. Entre las posiciones que ha ocupado incluyen pastor, director regional de jóvenes, director de ministerios especializados, director regional de campamentos juveniles, supervisor de distrito y director del Departamento Mundial de Lenguajes. En la actualidad es pastor del Cuerpo de los Presbíteros Generales, representando el área de América del Sur. Gabriel posee una maestría en arte, religión del Seminario Gordon Conwell y un doctorado en el Ministerio del Seminario Teológico Western. El obispo Vidal vive con su esposa, Hani, y sus hijos, Elianni, de 21 años, y Alex, de 14 años, en Cleveland, Tennessee. Recibamos con un fuerte aplauso al obispo Dr. Gabriel Vidal. Y a ver cómo me puedo conectar al... Ajá, ya está. Uno, dos, ahora sí. Tengo que conectarme para poder presentar. Dios les bendiga a todos. Amén. Es un verdadero honor estar aquí con ustedes. Primero, gracias a Dios, luego al obispo regional, luego a Benjamín Feliz que hizo la conexión, y luego al pastor y a cada uno de ustedes por recibirme. A ver. La de Benjamín se conectó también, parece que conoce la... Ya está listo para conectar aquí, ¿verdad? Yo he tenido... ¿Está tratando? Okay. No me sale el... No me sale la computadora. No sale. Ahorita salía y se fue. Es Samsung, ¿verdad? Suerte la mía. Para nada. Ok. Ahí vamos. ¿O no? Ok. Yo no quiero conectarme en el iPad. ¿Qué dije? Display. Aparece el iPad, pero no la computadora.
Necesito desconectarme, sí. Ok. A menos que tenga yo que apagar esta computadora también. Déjame apagarla. Con el sistema. Se podría poner detrás de la... pero debería funcionar. Disculpen mis hermanos, sé que tenemos que hacer esto, pero yo necesito conectarme. ¿Tú crees que...? Déjame apagar. Si no funciona, conectamos entonces directo a la computadora. Lo que yo le voy a presentar es una clase que sale de un libro que se llama La Iglesia Emocionalmente Sana, y de ahí yo saqué una clase para el líder, la persona emocionalmente sana. Eso es algo que se ha tratado muy poco en la cristiandad. Las emociones de las personas tendemos a dividirla de nuestra fe cristiana. Y precisamente eso es lo que yo quiero tratar en este fin de semana. Es una clase bastante extensa, así que la pienso dar. Pensaba que la podía dar en 2, pero es posible que necesite darla en tres partes. Pero espero que sea de bendición a ustedes, y por eso oren al Señor para que la tecnología funcione. Porque no me está leyendo la computadora. ¿Apareció? ¿Estás ahí? No me está leyendo el Bluetooth de la computadora. Déjame ver. Tratando de cerrar todos los programas que se están abriendo ahora. Como la cerré, ahora se abren todos. Vamos a ver. Ahorita yo la veía, pero no se quiso conectar nunca. Ahora no me está leyendo. Y el Bluetooth está prendido. Tratemos el cable entonces, pero de la computadora. Es raro porque funcionó perfectamente y parece como que el Bluetooth de la computadora está apagado, pero no está, ¿verdad? Se puede conectar directo. Se puede conectar directo. Ahora conecta esto. Es este. Conecta este al USB de la computadora, a ver si funciona. Si eso no funciona, ok. Tiene que prender, sí, prendió. Ahora estamos transmitiendo, pero ponlo en el
Gloria a Dios. Muy bien. Gloria al Señor, ¿verdad? Ahora tengo yo un reguero aquí de cosas. Gracias. Oh. Sí. Existen pocas diferencias en términos de la madurez emocional y relacional entre la iglesia y los no creyentes. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Pero también porque hay un trabajo que la iglesia para nosotros, para mí, no ha podido entender todavía sobre el ser humano y sus verdaderas emociones. Algo aún más alarmante es cuando incursionamos más allá de las alabanzas y el culto en la iglesia y encontramos que en nuestros hogares a menudo vivimos en un valle de relaciones rotas y fracasadas a la vez. Un terreno cubierto de los escombros del quebranto. De esto trata esta clase. De eso que nos afecta a nosotros en nuestros hogares y se refleja en la iglesia, en el trabajo y en la calle. Cosas que traemos de nuestra familia, porque nuestras familias son las que nos forman a nosotros. Y muchas veces el Señor, y quizás voy a repetirme, nos salva cuando nos convertimos a Él, pero a veces hay cosas que arrastramos con las que Él necesita tratar, pero que nosotros tenemos que traer la conciencia para poder tratarlas. A continuación les voy a dar una serie de ejemplos, a ver si algunas de estas personas se les recuerda a alguien en la iglesia o en su hogar. Por ejemplo, el líder que nunca dice que estaba equivocado o que nunca dice lo siento. Otro caso es los hijos de líderes que constantemente critican a otras personas. El elevado control de un líder de grupos pequeños que no puede tolerar diferentes puntos de vista, que solo tolera el de él. Si él lo presenta, eso es lo que se hace. Y si alguien le trae otro, no está de acuerdo porque el de él es mejor. ¿De dónde vienen esas cosas si estamos hablando con gente santificada, con gente que ya conoció a Jesús, pero nos enfrentamos con este tipo de problemas? O el padre de mediana edad de 2 niños que en secreto es adicto a la pornografía. Y usted dice, hermano, los cristianos no hacen eso. Bueno, en los Estados Unidos, aún pastores de mega iglesias, o sea, los han descubierto que estaban que miran pornografía. Se dice de una conferencia de pastores en Los Ángeles hace unos años y todos los pastores llenaron un hotel y ese fin de semana fue el fin de semana que el hotel más vendió películas de pornografía. Porque seguro era él era el único que pensaba que estaba mirando, pero la mayoría de ellos llenaron y el hotel hizo mucho dinero. Estoy hablando de pastores, estoy hablando de personas. El esposo de 35 años que sirve activamente en la iglesia, inconsciente de la soledad de su esposa en su casa. Los esposos o las esposas que son en la iglesia una bendición. Yo conozco personas así, que en la iglesia son la gente más popular, que saludan a los hermanos con gozo y alegría y la gente dice, qué maravilloso es Ramón. Ningún Ramón aquí espero, y si hay no es usted. El chef es Ramón. Qué maravilloso es Zarapo. Nadie se llama Zarapo aquí. Muy bien. Pero en su casa su esposa no lo soporta. Porque no es bueno con ella, no es bueno con sus hijos. Y tiene un mal comportamiento. ¿De dónde salen esos problemas de una persona que fue santificada, que Cristo salvó,
que Cristo cambió. O el líder de adoración que interpreta toda sugerencia como un ataque personal y un rechazo a su persona. Eso puede ser adoración, puede ser damas, puede ser jóvenes, es solo un ejemplo. El maestro de escuela dominical que lucha con un sentimiento de amargura y resentimiento hacia el pastor, pero que teme decirle algo. El siervo ejemplar que incansablemente trabaja como voluntario en 4 ministerios de la iglesia, pero que apenas dedica tiempo al cuidado de sí mismo, de él mismo, de ella misma. ¿De dónde? ¿Por qué somos así? Muchas veces tildamos estas cosas de inmadurez, pero yo creo que el problema es más profundo que eso. O 2 que interceden por otros y utilizan las reuniones de oración para escapar de la penosa realidad de sus matrimonios, que van a la iglesia temprano, que se dilatan para llegar a la casa del trabajo porque no quieren encontrarse con la diabla que está esperándolo o el diablo que está esperándolo. Estoy hablando en dominicano, si no me interesa, me avisa y yo le traduzco. No estoy hablando de Satanás, sino... Y no hablo de la suegra tampoco, todavía no. Las suegras son maravillosas. Son bellas, ¿eh? Las suegras son como la yuca. ¿Eh? No, las suegras son como la yuca, que solo son buenas cuando están enterradas, dijo alguien, no yo. No yo, vamos. O las personas que en su grupo íntimo, o los hermanos que se ríen de los cuentos de suegra malo también. No. Y las personas que en su grupo íntimo, que nunca revelan sus luchas o dificultades. Yo conozco líderes que están en una reunión de líderes y todos, hay varios que son abiertos y otros se quedan callados porque no, en sus hogares eso no había, eso no existía, esa comunicación abierta. Hermanos, hermanas, nosotros somos el reflejo de nuestros hogares en la vida que vivimos. Una vez mi hija se enojó tanto con nosotros que nos dijo, yo no voy a criar mis hijos como ustedes me criaron a mí. Yo me les reí en la cara porque dije, te acordarás de mí cuando te encuentres haciendo como hacía papi y como hacía mami. Es imposible escapar de nuestra familia, de las cosas buenas y de las cosas malas. Muchos son supuestamente espiritualmente maduros, pero siguen siendo niños y adolescentes emocionalmente. Y seguro que los hay aquí, estamos en todas partes, somos seres humanos. Demuestran poca capacidad para manejar la ira, la tristeza o aún las penas. La pastora Cesarina en la República Dominicana me contaba que su papá estaba, o su mamá le dijeron que tenía cáncer y ese día en el hospital ella estaba triste, llorando, inconsolable. Y se le acercó un hermano de la iglesia y le dijo, hermana, usted es pastora, póngase fuerte. Y ella le respondió frustrada, hermano, yo soy humana antes de ser pastora. Somos seres humanos. Pero hay personas que, especialmente en el liderazgo, que no les gusta enseñar su vulnerabilidad. No son vulnerables, no son transparentes. Se lamentan, se quejan, nunca se lamentan, nunca se quejan o se distancian. Acusan a otros y utilizan el sarcasmo como los niños pequeños cuando no obtienen lo que quieren. Porque tienen poca capacidad para manejar la ira, la tristeza y las penas. Yo quiero que durante esta clase, que va a extenderse bastante, usted vaya meditando en usted mismo, en usted misma. Y yo espero que al terminar podamos orar juntos y pedirle al Señor que nos ayude
a superar esas cosas que todavía no hemos podido superar en nuestras emociones, que causan las reacciones que nosotros causamos. A mí me pasa constantemente. Mi esposa dice, te salió tu mamá, que sale mi mamá. Yo me crié con mi mamá. Y a mi hija le decimos, te pareces a la suegra. Siempre a mi mamá, no sé por qué. Algo habrá ahí. Muy a la defensiva ante las críticas o las diferencias de opinión, esperan que se les tome en cuenta o tratan a la gente como objeto para satisfacer sus propias necesidades. Tenemos gente así en la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué sucede eso? La respuesta es el objetivo de esta lección. ¿Hasta qué hora yo tengo? Hasta las 10. 9:40. Ok, tengo una hora. La respuesta es el objetivo de esta lección. Las raíces del problema descansan en una espiritualidad imperfecta que tiene sus raíces en una fallida teología bíblica. A Benjamín le gusta mucho hablar de el triunfalismo. Queremos presentar nuestra parte más positiva, aunque sea hipocresía, porque a veces nos convertimos en actores. De hecho, dice un escritor que la palabra hipócritas, que se le llamaba así a los actores, fue Cristo Jesús que le puso el significado que nosotros tenemos hoy, dos caras. Muchos cristianos han recibido ayuda en ciertas áreas del discipulado. Por ejemplo, en ciertas áreas han recibido ayudas en el discipulado. Hay clases de discipulado, hay grupos pequeños que les enseñan cómo ser más o menos discípulos, más o menos, y van a saber por qué. Clases de oración, hay estudios bíblicos, se hacen clases de adoración. El descubrimiento de los dones espirituales es una clase de los últimos 20 años quizás. O evangelizar a otros correctamente. Hacemos clases de evangelismo. ¿Cómo debes hablarle a alguien del Señor? Todo eso se enseña en la mayoría de las iglesias. O por lo menos varias de estas cosas se enseñan, se predica en las iglesias. Pero los discípulos de Jesús también necesitan aprendizaje y habilidades sobre cómo mirar bajo la superficie de sus vidas. Como líderes debemos aprender a, número 1, mirar bajo la superficie, lo que está dentro de nosotros que nos hace actuar como actuamos. Número 2, romper con el pasado. Es algo que tenemos que aprender a hacer, romper con el pasado. No estoy hablando de las oraciones para reprender la esclavitud generacional. No estoy hablando de eso, estoy hablando de otra cosa. Número 3, cómo vivir con actitud contrita y vulnerable. Número 4, entender el don de las limitaciones. Número 5, aceptar las penas y las pérdidas. Número 6, la encarnación como modelo de amor verdadero. Y eso que está ahí son los 6 elementos o principios que nosotros vamos a tratar en esta clase uno a uno. No te preocupes que después que yo doy la clase la regalo. La iglesia debe ser conocida por encima de todo como una comunidad que ama a los demás de una manera radical y poderosa. La iglesia causa tristeza, pero por lo general esta no es la situación en las iglesias. Por lo general, no todas. Pese a todo el énfasis actual sobre nuestra formación, los líderes eclesiásticos rara vez se refieren a la madurez espiritual en relación con la salud emocional, especialmente en lo que se respecta a cómo amamos a los demás, a las demás personas. Salud emocional y madurez espiritual. El vínculo entre salud emocional y madurez espiritual es un área amplia, no explorada del discipulado.
necesitamos desesperadamente, creo, la reexaminación de las Escrituras y en la vida de Jesús especialmente, a fin de captar la dinámica de este vínculo entre lo emocional y lo espiritual. Por tanto, entremos en la materia entonces. Déjame ver. La última frontera del discipulado debe ser la salud emocional de las personas. No es posible que un cristiano sea espiritualmente maduro mientras se mantiene emocionalmente inmaduro. Sin embargo, por alguna razón, la gran mayoría de los cristianos de hoy vive como si los dos conceptos no estuvieran relacionados el uno con el otro. Nuestras normas de lo que significa ser espiritual evaden totalmente muchas incongruencias manifiestas. Hemos aprendido a aceptar que usted puede ser un predicador de Dios dotado y dinámico en público y un esposo y padre poco cariñoso en su casa. Y creemos que eso está bien. Puede funcionar como uno de los líderes principales de la iglesia y ser incapaz de aprender. Ya yo sé, ya yo aprendí lo que iba a aprender y ya no aprendo más. No hay nada que a mí se me pueda enseñar. Eso es un problema que sale de un lugar. Puede memorizar libros enteros del Nuevo Testamento y aún no tener conciencia de su depresión e ira e inclusive proyectarla sobre las otras personas. Puede ayunar y orar mediodía a la semana, durante todas las semanas, durante años, como una disciplina espiritual y criticar constantemente a otros, justificándolo como discernimiento espiritual. Puede dirigir cientos de personas en un ministerio cristiano guiado por una profunda necesidad personal de compensar una molesta sensación de fracaso. Una persona que se siente fracasado o fracasada. Puede ser exteriormente cooperativo en la iglesia, pero tratar inconscientemente de derrotar a su pastor, llegando tarde habitualmente, olvidando constantemente las reuniones, retirándose y volviéndose apático, o ignorando la cuestión real que se esconde tras el por qué está usted ofendido y molesto. Eso pasa mucho también entre matrimonios. Cuando un hombre o una mujer decide ya no pelear más, vive eternamente molesto y acumulando ese rencor que luego va a explotar y se va a convertir en un divorcio. Y todo el mundo va a decir lo malo que era ese hombre o lo mala que era esa mujer, pero nadie se fija el por qué hizo lo que hizo. ¿De dónde sacamos la idea de que la madurez espiritual se puede alcanzar aparte de una integración de los aspectos emocionales de lo que nosotros somos? ¿De dónde proviene el sutil prejuicio que coloca lo espiritual sobre los componentes físicos, emocionales, sociales e intelectuales de lo que nosotros somos? De este señor. Este señor decía que el cuerpo era la cárcel del alma y que el cuerpo limitaba al alma y por eso había que castigarlo. Nosotros seguimos más el pensamiento, muchos de nosotros, no nosotros, muchos de nosotros seguimos más el pensamiento de Platón que lo que la Biblia nos enseña.
La respuesta es compleja, pero podemos resumirla simplemente como la influencia del filósofo griego Platón, que vivió varios cientos de años antes de Cristo. Su influencia a través de una serie de personas en la historia de la iglesia, tales como Agustín, continúa impactando hoy. Platón fue uno de los primeros filósofos que en abrir una reflexión sistemática en torno al cuerpo y los deseos en relación con el alma. Para él, el cuerpo era la cárcel del alma, en sentido de que constituye una limitación a los deseos. El mensaje tácito en muchas de nuestras iglesias es: el cuerpo es malo y el espíritu es bueno. Por tanto, cuando yo era pequeño me decían, yo conocía a un hombre que ponía, la mayoría saben lo que es un guayo, o cómo le llaman, ¿tiene otro nombre? El guayo, de raspar el coco para hacer el gran arroz con coco que nosotros hacemos también, y que se arrodillaba encima del guayo para castigar al cuerpo. Que dice que si alguien usa un cojín, y perdónenme, a mí nadie me ha hablado aquí, si alguien usa un cojín para orar, para no dañarse la pierna, que eso está malo, que uno tiene que sufrir. Eso no es bíblico, eso es de Platón. Así que ponga su cojín y esté cómodo y ore al Señor. Quite el guayo, quite de esas cosas. No, que Juan tenía las rodillas de, ¿cómo decían? De camello, porque oraba mucho. Yo prefiero tener mis rodillas bien y orar. Esa idea del castigo del cuerpo. Cuando ayunamos, no ayunamos para castigar el cuerpo. Ayudamos porque le decimos a Dios, tú eres más importante que la comida para nosotros. Pero la idea no es castigar al cuerpo. Yo creo que el Señor se alegra de que nosotros castiguemos al cuerpo. Platón sí decía que había que castigarlo. Había que maltratarlo porque al debilitar el cuerpo, el alma se elevaba. En el Evangelio no hay tal cosa. En el Evangelio nosotros venimos con nuestros delitos y nuestros pecados destrozados. Venimos a un servicio a la iglesia. Recibimos a Jesús y Él perdona nuestros pecados todos en ese mismo momento. No tenemos que comenzar a hacer oraciones extras y ayunos extras para la salvación de Jesús. Él nos salva cuando entregamos nuestra vida a Él. Entonces no se trata del sacrificio del cuerpo, se trata de darle prioridad a Dios en nuestra vida. De algún modo se ha filtrado en nuestras iglesias un mensaje sutil. Ser humano, emocional, de alguna manera es pecaminoso o por lo menos inferior a lo espiritual. Esto viene mucho más del pensamiento platónico, del platonismo y el gnosticismo que de las Santas Escrituras. ¿Qué significa ser creado por Dios? La mayoría de las personas, cuando se les pregunta lo que significa ser creado por Dios, se centran solo en nuestros aspectos espirituales. Nosotros pensamos en modelar nuestra vida según Jesús en áreas tales como la oración, la palabra. Jesús oraba, nosotros oramos. Jesús conocía la palabra, nosotros debemos conocer la palabra. Jesús servía, nosotros servimos. La entrega total de Jesús, nosotros nos entregamos y adoramos porque Jesús adoró. El único problema es que somos algo más que seres espirituales. Sin embargo, debemos ver los aspectos emocionales de Jesús como alguien capaz de expresar sus emociones sin pena, porque Jesús derramó lágrimas. Se llenó de alegría. Me acuerdo una vez que llego yo riéndome a la casa de mi pastor. Yo tenía 10, 11, 12 años y estaba riéndome y me dijo, tú no has orado hoy. Y le pregunté por qué, porque te estás riendo demasiado.
y me sentí tan mal. Y debe ser todo lo contrario, porque oré hoy, estoy alegre porque hablé con mi Señor. Estamos ya muchos cristianos que creen que la seriedad los hace espiritual. Los cristianos no tiran, no hacen chistes. Los cristianos están siempre serios. Mentira del diablo. El mensaje del cristiano debe estar alegre y gozoso porque Cristo nos salvó. Nos libró del pecado, de la muerte, del infierno. Entonces debemos ser gente alegres. Siempre alegres. Aunque a veces vienen problemas. Jesús se acongojó, y ahí está la escritura en Lucas. Jesús hizo algo interesante, sintió enojo. Cuando yo descubrí que yo podía enojarme, eso me quitó un peso de encima. No hay pecado en enojarse, pero sí hay pecado si te enojas y comienzas a pecar. Airaos. Jesús sintió tristeza. Jesús se compadeció. Jesús mostró asombro. Jesús sintió angustia. La imagen de Dios en nosotros, por tanto, incluye muchas dimensiones, no solamente la espiritual. Sin embargo, por alguna razón, se exalta nuestro espíritu sobre los otros aspectos centrales que nos hacen a nosotros seres humanos. La imagen de Dios en nosotros incluye muchas dimensiones. Entre esas está la dimensión física, la dimensión social, la dimensión emocional, la dimensión intelectual y la espiritual también, para que no se nos olvide. Así que es más que la parte espiritual. Nosotros nos concentramos solo en esta parte. Pero debemos incluir todos los aspectos de nuestra vida. Ignoramos lo intelectual. Ignoramos lo físico. Parece que yo lo hago, pero no es tanto así. Ignoramos lo emocional. Ignoramos lo social. Alguien me entendió, ¿eh? Hay que orar por usted, hermana. Usted me entendió también. Somos todo eso y somos espirituales también. Y sobre todo eso impacta a Dios en nuestras vidas. Si le damos la oportunidad. Ignoramos lo físico. Ahí está Benjamín con sus amigos. Quien tiene tiempo de hacer ejercicio o de comer lo adecuado, una pregunta. ¿Quién tiene tiempo de hacer ejercicio o de comer lo adecuado o de descansar lo suficiente? Pastores que dicen, yo tomo vacaciones cuando el diablo tome vacaciones. El problema es que el diablo nunca toma vacaciones y el asunto es que Dios sí toma vacaciones. Lo hizo el séptimo día. Entonces imitamos más al diablo cuando decimos que no queremos tomar vacaciones que a Dios, que tomó un día de vacaciones. Así que mande a su pastor por lo menos una vez o dos veces al año que se vaya por ahí con su mujer y que sea humano. ¿Verdad? Ya gané puntos ahí. Pero es así. Él no quiere, entonces está imitando ¿a quién? Ya tú sabes. Ignoramos lo social. No se preocupan por las amistades. Yo tengo amigos. Benjamín le gusta decir, mis amigos se cuentan con los dedos, con la mano, los 5 dedos de mi mano y me sobran. Pero hay amigos. Hay líderes que dicen, yo no tengo amigos, no puedo tener amigos. Es una vida triste sin amistad, ¿sabes? Sin amistades. ¿Quién tiene tiempo para dedicárselo a buenas amistades y otras personas importantes? ¿Tendrá tiempo para festejar en el cielo? Yo espero al cielo para la fiesta.
No, comience aquí. El cielo comienza aquí. El reino se manifiesta aquí. En el reino de Dios hay fiesta. Nosotros estamos viviendo bajo el reino de Dios. Aunque no se ha manifestado completamente, ya está entre nosotros. Gozo, paz, justicia. Ese es el reino de Dios que debemos obrar en nuestros corazones. Así que hay que celebrar, hay que tener amigos, hay que salir a cenar allá, compartir, hablar cosas que no sean de la iglesia todo el tiempo. Ignoramos lo intelectual. Por tanto, compre los libros que están allá afuera, allá abajo, para que se haga más intelectual. Especialmente el azulito. Tenga cautela a la hora de desarrollar su mente a todo su potencial. Terminará sin sentimientos para Dios, dice la gente. De cualquier manera, ¿quién tiene tiempo para reflexionar? Ignoramos lo emocional. Parecería que cuando uno hace caso a sus sentimientos, se confunde más y se aleja de Dios. Pero es todo lo contrario. Cuando hacemos caso a nuestros sentimientos, nos acercamos más a Dios. Porque Él fue que nos dio nuestros sentimientos para que lo usemos. No se lo dio a los animales. Sí, yo sé que a los que les gustan los perros y los gatos creen que los perros y gatos piensan. No, no tienen sentimiento, tienen instinto. Dios nos dio el sentimiento a nosotros. Nos acerca más a Dios. Entonces vamos a entrar. Creo que puede ser uno de los principios y nos vamos. A esos principios que nos van a ayudar a nosotros a conocer cómo resolver todo esto. Acabamos de terminar la introducción. Ahora vamos a comenzar el proceso de solución. Entremos en los principios que las iglesias y liderazgo donde la gente es emocionalmente sana, que hacen para lograrlo. Eso tengo que arreglarlo mejor. Vamos a entrar en los principios que usan las iglesias que son emocional y espiritualmente sanas. Y eso viene de un autor que invitamos hace tiempo a la asamblea, que les hablé al principio, Pete Scazzero, y eso es lo que yo voy a estar desarrollando, la idea del libro de Pete Scazzero, de una iglesia emocionalmente sana, pero que yo lo atribuyo también al liderazgo, pero nos cae a todos. El primer principio es aprender a mirar debajo de la superficie. Y el ejemplo que él usa es el témpano de hielo, que usted ve la superficie, es la parte más pequeña porque todo está en la parte de abajo. Él quiere decir con eso que nosotros los seres humanos, lo que yo le enseño a ustedes es la parte de arriba y hay toda una vida diferente posiblemente en la parte de abajo. Todas cosas que estoy cargando que no comparto con nadie, a veces ni con mi esposa. Entonces, para poder nosotros comenzar a examinar lo que nos hace reaccionar en las maneras que yo les acabo de explicar, es comenzar un proceso introspectivo de estudio personal donde nosotros comenzamos con el primer principio, que es mirar bajo lo que está dentro de nosotros a ver qué Cristo puede hacer con eso. La pregunta que nos debemos hacer es, ¿qué ocurre dentro de mí que Jesús quiere cambiar? ¿Alguna vez usted se ha hecho esa pregunta? O usted dice, Jesús ya me cambió, yo estoy completo, no estoy completa. Pero lo primero que tenemos que hacer, quizás esta noche cuando usted vaya a orar antes de acostarse, Señor, ¿qué hay dentro de mí que yo todavía no sé? Porque a veces es automático en nosotros, no nos damos cuenta. Nuestras esposas, nuestras parejas se dan cuenta, nuestros hermanos de la iglesia se dan cuenta, pero nosotros no nos damos cuenta. De hacer esa pregunta a Dios, Señor, ¿qué hay dentro de mí que tú necesitas cambiar? En las iglesias emocionalmente sanas,
Las personas dirigen una profunda mirada dentro de sus corazones y se preguntan qué ocurre dentro de mí que Jesús trata de cambiar. Ellas comprenden que la vida de una persona es como un témpano de hielo con la inmensa mayoría, eso lo expliqué, está sumergida debajo de la superficie. Ellas invitan a Dios a que las haga conscientes. Ellas invitan a Dios que las haga conscientes y transforme esas capas sumergidas que les impiden asemejarse más a Jesús. Si quiero profundizar debajo del témpano de hielo de mi ser actual, tengo que estar dispuesta a sufrir las molestias y la aflicción que forma parte de explorar por primera vez nuestras partes de nosotros mismos. Tenemos que explorar lo bueno, lo malo y lo feo. ¿Qué hacen los psicólogos cuando tú tienes un problema? Comienzan a hacerte preguntas para ubicarte qué fue lo que causó tu problema. Y eso se hace cuando te ayudan a entrar dentro de sí y a buscar el lugar donde está escondido eso que te perturba. Nosotros, en vez de ir al psicólogo, nos vamos al Señor. Podemos ir al psicólogo, no tengo problema con eso. Pero vamos al Señor y decimos, ¿qué hay dentro de mí? Señor, estoy dispuesto a ver lo bueno, lo malo y lo que es feo. Para que cuando yo esté en mi consciente, entonces tú puedas ayudarme en esa parte. Las personas en la iglesia emocionalmente sana se someten a este chequeo regular del corazón. Una vez que han desarrollado la disciplina de hacer esto, sus experiencias moldean la forma en que se acercan al discipulado y a las relaciones en la iglesia en general y con sus parejas también. ¿Qué significa ir debajo de la superficie en su caso y en el de otros? Hay dos componentes primordiales. Número uno, conciencia de lo que usted siente y hace. Y número dos, hacer la pregunta del por qué. ¿Por qué soy como soy? ¿Por qué actúo como actúo? ¿Por qué le hablé mal al pastor o a la hermana cuando no me hizo nada? ¿Por qué no me gusta ofrendar en la iglesia aunque tengo dinero para ofrendar? ¿Por qué el diezmar para mí se me hace imposible? ¿Qué me falta? Que yo veo que otros hermanos lo hacen con liberalidad. ¿Por qué maltrato a mis hijos? ¿Por qué me siento mal cuando estoy cerca del hermano o la hermana? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cuando no me saludan me siento mal y siento que no me quieren? ¿Por qué? Hay una razón detrás de eso. ¿Por qué me molesto tanto cada vez que el pastor predica sobre un pecado en particular? Yo tenía una amiga que cuando estábamos casada y cuando llegó el momento y vas a obedecer a tu esposo, ella dijo, ¿qué? Ella no se había dado cuenta hasta el momento del matrimonio que había una relación de obediencia al esposo, como es viceversa ese asunto, no es solamente de un lado. Ella dijo, ¿qué? Yo tengo que obedecerlo. Ella no quería obedecerlo. ¿De dónde sale eso? ¿De dónde salió eso de que se le hace difícil someterse al hombre o a la mujer que amas? ¿De dónde sale el desamor? ¿De dónde sale mirar a otras mujeres, a otros hombres en la calle? Eso hay que explorarlo, eso hay que mirarlo. La Escritura presenta a Jesús como alguien que tuvo intensas y crudas experiencias emocionales y fue capaz de expresar sus emociones ante los demás libremente y sin reservas. Él no reprimió sus sentimientos ni los proyectó sobre otros. En su lugar leemos de la responsabilidad de Jesús al experimentar toda gama de emociones humanas a lo largo de su ministerio terrenal.
En el lenguaje de hoy, se le considera a Jesús de ser emocionalmente inteligente. Un término que popularizó un señor llamado Daniel Goleman. Jesús era emocionalmente inteligente. Y yo creo que Él quiere que nosotros también seamos emocionalmente inteligentes. Y creo que Él nos quiere ayudar a lograr eso. Jesús vivió de esa manera consigo mismo, pero también con otros. Los lectores pueden advertir innumerables incidentes en los evangelios del discernimiento de Jesús de lo que estaba debajo de las acciones de la gente y actuar entonces según el caso. Muchos líderes de la iglesia funcionan con un piloto automático. Están demasiado ocupados para contemplar lo que realmente ocurre por fuera y por dentro de sus vidas. La mayoría de los cristianos tienen una conciencia de sí mismos, pero no se percatan de sí mismos. ¿Entienden? Saben de sí, pero no se conocen a sí mismos. Estamos más preocupados sobre lo que piensan otros de nosotros que de luchar con nuestros sentimientos y las motivaciones. ¿Por qué? Es otra pregunta que vamos a hacer muchas de esas preguntas posiblemente. ¿Por qué me preocupa lo que piensan otros de mí? ¿Ustedes creen que a Jesús le importaba lo que pensaban otros de Él? De hecho, yo no sé si ustedes sabían que Jesús era de Nazaret. Él nació en Belén, pero se crió en Nazaret, allá arriba. En Nazaret había un dialecto, una manera de hablar diferente a Jerusalén. Y cuando los campesinos de Nazaret viajaban a Jerusalén, todo Jerusalén decía, ese es un campesino de Nazaret. Cuando Jesús no hablaba como que era de Jerusalén, hablaba como que era de Nazaret. Cuando los dominicanos hablamos, dejamos la S, quitamos la D, ponemos la E, quitamos la R, ponemos la L y hablamos como dominicanos. Y decimos, hola mi amor, ¿cómo tú estás? Y el dominicano que está escuchando dice, ese de allá. Jesús era igual, Él hablaba como ellos, Él vestía como ellos, Él caminaba como la gente de Nazaret. A Él no le importaba, se mofaban de Él y decían, ¿cómo es posible que de Nazaret puede salir algo? Dijo. Pero cuando Él hablaba, los nazarenos hablaban, los molestaban porque hablaba con ese acento diferente y se confundían algunas palabras. Y en el mercado cuando iban a comprar decían, tú eres de Nazaret, ¿verdad? Sí. Y decían que Jesús, oye, ¿cómo habla Jesús? A Él no le importó, él pudo, estoy seguro que Jesús podía hablar bien, pero Él decidió hablar como su gente. Y no le importó. Cuando mi hija estaba pequeña, yo ya la llevaba a la escuela, 4 o 5 años. Y yo siempre estoy conectado con la República. Y tengo la noticia dominicana en español. Cuando llegaba a la escuela me decía, baja el radio, papi. Y yo, como buen padre, lo subía. ¿Dónde estoy? Siguiente. Algunos de nosotros creemos que es ambicioso y egoísta prestarle atención a nuestros sentimientos y a lo que hacemos. De hecho, por muchas de nuestras acciones, muchos de nuestros pastores nos consideran inmaduros. Porque actuamos de esa forma. Porque no hemos resuelto asuntos dentro de nosotros. Porque no los hemos visto. No nos damos cuenta. ¿Cuánto ha escuchado ustedes? ¿Cuándo ha escuchado usted discusiones sobre
la conciencia de los sentimientos como una clave del discipulado? No, en discipulados enseñamos a leer la Biblia, a la oración, a buscar de Dios. Nunca a resolver nuestro problema interior, nuestros asuntos emocionales interiores. Hay muchas otras cuestiones importantes relacionadas con la maduración en Cristo, pero un examen sincero de nuestras emociones y sentimientos es un aspecto central. Esta mirada interior no es para alentar una introspección u una observación propia, no revelada a nadie, que alimenta al narcisismo. O sea, no se trata de entrar a tu ser para tú alimentar el narcisismo. El propósito supremo de la introspección es permitir que el Evangelio transforme tu vida por completo, tanto por encima del témpano de hielo como por debajo. El resultado final será que usted y yo seremos mejores amantes de Dios y seremos mejores amantes de las otras personas. ¿Qué es lo más importante en la vida? Dos cosas: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿cómo puedes amar a Dios y a tu prójimo sobre todas las cosas si tú mismo estás luchando con problemas internos? Muchas veces nosotros no nos amamos a nosotros mismos. La pregunta del por qué o del qué sucede. En el encuentro con la mujer samaritana en el pozo, en Juan 4, Jesús la confrontó siempre con la pregunta ¿por qué? Él descendió bajo la superficie de sus acciones para abordar las cuestiones mayores relacionadas con la vida. ¿Por qué estás en el pozo al mediodía? ¿Por qué estás avergonzada? ¿Por qué vas de marido en marido? ¿Qué vacío estás tratando de llenar? A la mujer samaritana, Jesús le invitó a examinar su vida debajo de la superficie de su témpano de hielo y a considerar su estilo inmoral de vida como un indicio de su sed insaciable de amor. Una vez que empiezo a darme cuenta de lo que hago, de cómo me siento y cómo ello impacta a otros, necesito hacerme a mí mismo las preguntas difíciles del por qué. ¿Por qué es que siempre llego tarde a las reuniones, ya sea en la casa o en la iglesia? Y nunca llego tarde al trabajo ni al aeropuerto. ¿Por qué me afectó tanto que María me dijera después de la iglesia el domingo que no sacó nada de mi sermón? Eso a los pastores y a los que predican. ¿Por qué no me lastimó su comentario? No me importa lo que piense María. ¿Por qué no te importó? ¿Por qué te importa? Es importante, pero ¿por qué no te importó? También tiene su importancia. ¿Por qué solo invito a ciertas personas a salir? ¿Por qué es que quiero tener éxito a toda costa en mi ministerio? Hacer lo que sea para tener éxito. ¿Por qué? ¿Por qué quiero esa posición en la iglesia? ¿Y para qué quiero esa posición en la iglesia? ¿Por qué me quejo tanto de todo? ¿Qué ocurre bajo la superficie de mi vida? ¿Por qué evito confrontar gente difícil en la iglesia? ¿Por qué trato de dar ejemplo de humildad y de pacificador? ¿Acaso es porque no quiero ser rechazado? ¿Y por qué no quiero ser rechazado? Hacerse estos tipos de preguntas, de pruebas sobre las profundidades de nuestros corazones, para decir lo menos, una experiencia incómoda. Una vez que comenzamos a mirar bajo la superficie de nuestras vidas, encontramos un abismo de horror que puede ser alarmante. Como dijo un sabio puritano, si Dios nos permitiera ver más del 1% de nuestros pecados, nos caeríamos muertos.
Dios nos ha dado el Evangelio a fin de crear un medio seguro para mirar bajo la superficie y entender lo siguiente. No tengo que probar que soy valioso o amable. No tengo que tener razón todo el tiempo. Puedo estar indefenso y ser el mismo aún si los demás no me aceptan. Puedo aún arriesgarme y fallar. ¿Por qué? Porque Dios ve el 90% del témpano de hielo que ocultamos bajo la superficie y me ama total e intensamente en Cristo Jesús. Eso merece un aplauso. No yo, sino eso. Debemos luchar para aprender y entender que Cristo nos ama a pesar de lo que nosotros somos. Y si nosotros entendemos eso y si nosotros lo vivimos y lo practicamos, no es que vamos a ser indiferentes a los demás, es que si Cristo me ama, yo estoy bien. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Cristo me ama, yo estoy bien y lo demás es añadidura. Una iglesia comprometida con la salud emocional es una iglesia desordenada. Oiga bien, los esqueletos salen del closet y enfrentamos los problemas y las tensiones sinceras y directamente en lugar de ignorarlos, esperando o pretendiendo que de alguna manera se desvanecerán. Creo que puedo terminar aquí y seguimos mañana. No, voy a terminar esta parte, las 5 disfunciones de un equipo. Patrick Lencioni es un escritor, un motivador, un muchas compañías los consultan. Es católico, no es consultor. Es católico a propósito, así que póngase a orar porque me voy a descarriar por un momento. Su libro, Las 5 disfunciones de un equipo, nos ayudan a visualizar esta idea un poco mejor. Y estas son, cuando él se reúne con las compañías, él les presenta cuando un equipo no funciona, tiene esas cosas. Hay falta de confianza, hay falta de temor en el conflicto, hay falta de compromiso, evaden la responsabilidad y desatienden los resultados. La falta de confianza, constituye el núcleo de un equipo funcional y bien cohesionado. Sin esta es imposible trabajar en equipo, dice Lencioni. En el contexto de un equipo, la confianza significa que cada miembro del equipo cree en las buenas intenciones de sus colegas y en que no hay razones para estar a la defensiva dentro del grupo. Usted quiere ver un matrimonio horrible, donde el esposo o la esposa tiene que cuidarse de su mujer o de su esposo. Los hay. En esencia, los miembros del equipo deben sentirse cómodos entre sí. Esta descripción contrasta con una definición más estándar de confianza, que se centra en la habilidad de predecir el comportamiento de una persona sobre la base de la experiencia. Por ejemplo, es posible, no sé por qué puse es posible. Voy para atrás. No hay ejemplo, nos quedamos en la experiencia. Vamos a quitar eso. Disfunción número 2, temor al conflicto. Toda buena relación necesita de conflictos productivos para poder crecer. Lamentablemente el conflicto es considerado tabú en muchas situaciones, sobre todo en el trabajo, pero muchas veces en el matrimonio. Además, mientras más arriba llegamos en la escalera gerencial, más gente encontraremos invirtiendo tiempo y energía en evitar. Cuando en un matrimonio, cuando en una iglesia no hay conflicto saludable, alguien está callado, alguien no está hablando, porque es imposible que entre seres humanos no hayan conflictos.
Dice Lencioni que en una iglesia donde no hay conflicto, en un matrimonio donde no hay conflicto y se maneja el conflicto correctamente, hay un problema mayor. Alguien está sufriendo, alguien está guardando, alguien está acumulando y eso crea eventualmente odio en el matrimonio y en la iglesia también. Número 3, falta de compromiso. En el contexto de un equipo, el compromiso es una función de dos cosas: claridad y respaldo. Los grandes equipos toman decisiones, dice Lencioni, claras y oportunas. Estas son respaldadas por cada miembro, incluso aquellos que votaron en contra de ti, en el caso de una compañía. Dije, es secular, pero es una buena idea conocer las difusiones de un equipo. Número 4. Evadir las responsabilidades. En el contexto de un equipo, la responsabilidad supone amonestar a los colegas por cualquier comportamiento que pueda dañar el equipo. En una iglesia donde el pastor no corrija, tenemos un problema grande, porque la gente va a hacer lo que le da la gana. La pregunta es, ¿corregía Jesús? Y duro. Sin embargo, pocos equipos están dispuestos a hacer esto para evitar conversaciones difíciles que pudieran poner en juego las relaciones personales. Yo quiero decirles que hay muchas familias que funcionan con estas 5 disfunciones. Entonces, se convierten al Señor, el Señor salva su alma, pero siguen siendo influenciados por esas disfunciones, que solamente salen cuando traemos conciencia de las mismas, las enfrentamos y las sacamos con la ayuda del Señor y de nuestros hermanos y líderes. Y número 5, desatenderse de los resultados. La peor disfunción en un equipo es la tendencia de los miembros a preocuparse por todo menos por resultados colectivos del equipo. Es posible que se preocupen más por sus tareas individuales que por el equipo gerencial, o que se preocupen más por sus misiones que por el objetivo específico. Hay que buscar bajo el témpano de hielo de nuestras vidas emociones para poder participar de un equipo de liderazgo saludable y emocionalmente sanos. Así que lo primero que tenemos que hacer esta noche cuando usted vaya a su casa es hacerse las preguntas de rigor. Señor, ¿qué hay dentro de mí que tú necesitas cambiar que yo aún no he visto? Permita que pueda salir de mí, manifestarse, ubicarse en mi mente, en mi consciente, y ayúdame a trabajar para superar esas cosas. Hágase la pregunta. Todos nosotros cojeamos de algo. Todos nosotros necesitamos cambiar algo. No somos seres perfectos. Solamente el que es perfecto no necesita cambiar. Por tanto, como somos seres imperfectos, lo que nos enseña la Biblia es que debemos ir perfeccionándonos en el proceso de la santificación, y nos vamos alejando poco a poco de las cosas que nos llevan al pecado, que nos llevan a ofender a los demás cristianos, que nos hace sentir mal a nosotros. Tenemos que comenzar a conocer eso que nos hace daño y pedirle al Señor que nos ayude a salir de eso airoso. Póngase de pies. ¿Qué hay dentro de nosotros que tú necesitas cambiar? ¿Por qué me siento de la manera que me siento cuando alguien me hace algo, lo que sea ese algo? Si quieres entrar en un nivel mayor de madurez con el Señor, debes aprender a bregar con tus emociones y comenzar ese proceso de limpieza del alma
a través de las emociones y comenzar a unir y a entender que lo espiritual se conecta con lo humano, con lo emocional, y que tienen que caminar juntos en armonía bajo la soberanía y el reinado de Cristo sobre nuestras vidas, que se manifiesta a través del Espíritu Santo en nosotros. Y caminar firmes en este mundo, llenos de gozo, pero sobre todo llenos de una paz que sobrepase todo entendimiento. Eso quiere decir que no van a comprender la gente por qué tú tienes paz, pero tú vas a saber que Cristo en ti es la paz que todos necesitan. Tómate un momentito en silencio y puedes adorar pero ahora quiero que tomes un minutito solamente para comenzar este proceso de introspección, de mirada hacia adentro. Tómate un minuto y vamos a hacer ese silencio. Y luego yo voy a orar y ahí nos despedimos. Pero tómate un minuto y comienza ese proceso de preguntarle a Dios, Señor, ¿por qué? Hay algo en ti que tú sabes que hay. O hay algo en ti que tú no sabes que hay. Que tú necesitas del Señor. Señor Jesús, Señor amado, te damos gracias por el ejemplo de tu vida. No solamente nos salvaste, no solamente oraste por nosotros, no solamente nos enviaste, sino que Padre Celestial has tratado y estás presto, listo para tratar con nuestras emociones, esas cosas que estamos trayendo de atrás, que tú necesitas cambiar, pero que de la única manera que tú puedes cambiar es si nosotros podemos comprender que tenemos un problema que tú necesitas resolver en nuestras vidas y que nosotros queremos que tú resuelvas en nuestras vidas. Señor Jesús, yo te pido que esta noche todos los que estamos aquí podamos ir antes de ir a nuestra cama, podamos decirle al Señor, y quizás, Padre amado, incluirlo en nuestras oraciones diarias: Señor, hay algo en mí que falta. Hay algo en mí que tú necesitas cambiar, Señor. Yo no soy perfecto. Yo no soy perfecta. Yo necesito que tú lo cambies. Y si yo no lo veo, yo necesito que tú me lo enseñes, Señor Jesús. Me lo muestres. Y pedirte, Espíritu Santo, que entres a mi corazón y comiences a trabajar en él, en esa forma como yo antes no sabía que tú podías hacerlo. Señor Jesús, entra a mi vida y quita todo aquello que me hace alejarme de ser un imitador verdadero tuyo, Señor Jesús. Espíritu Santo, yo te pido por favor que cuando mis hermanos, mi familia aquí presente, incluyéndome a mí, comencemos a tener esa conversación sincera contigo, Espíritu Santo, que si hay algo en ellos, en nosotros que necesitamos cambiar, que tú lo reveles a nuestras vidas. Y que en un tiempo, Señor, podamos pararnos aquí y testificar lo que tú has hecho en nuestras vidas, porque tú también puedes sanar nuestras emociones.
para que nuestra espiritualidad vaya de acuerdo a nuestras emociones, para que el mundo vea que tú nos has salvado. Aleluya. Haz de ese lugar donde estás un altar. Gracias, Padre Celestial, por esta noche. Gracias por este tiempo. Gracias por este comienzo, Señor Jesús. Contamos contigo para que nos ayude, Padre Celestial. Hoy no se trata de sanidad del cuerpo. Hoy no se trata de los milagros regulares que conocemos. Se trata de que hagas un milagro en nuestra alma, en nuestra mente, para parecernos más a ti. Habla a nuestras vidas, Espíritu Santo, a medida que nos asinceramos contigo. Guíanos, Señor, a toda verdad en nosotros. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga. Creo que tenemos tiempo para adorar un minuto al Señor y decirle: habla mi vida, habla mi corazón. Decía el obispo: ¿qué cosa Jesús quiere que yo cambie? Ay, gracias, Señor. El obispo Benjamín decía en un mensaje en nuestra convención regional que hay que descentralizarnos, desconstantinopolizarnos. Y había otro aspecto. Y este sermón del monte que Jesús